Saludos amigos, hoy vamos a retomar las lecturas sobre este libro que ve en pantalla, Pele y Oetz, las cuales se habían detenido por algunas semanas por, por cuestiones de trabajo de mi parte y que no tengo la suficiente fuerza como para, con la carga de trabajo actual, mantener el ritmo de estar grabando videos y a su vez estudiar con los hermanos los días jueves y los sábados. Así que he tomado algo de descanso. Y hoy que me siento pues más relajado, tengo la posibilidad de grabar este tema y espero también el siguiente, el número 8 que sería la fe, pero ahorita nos ocupamos en el tema de el duelo. Así que recordemos, este libro se escribió por ahí del año 1800. Es un compendio de temas importantes para la vida judía. ¿Y qué utilidad tenemos los que no somos judíos? Pues que la sabiduría que ha desarrollado el pueblo de Israel nos puede instruir a todo el mundo. Algunos profetas expresaban eso, que llegaría el día en que toda la humanidad o todo el mundo, la gente, las naciones conocerían a Dios. El hecho de que nosotros leamos estos escritos no significa que somos judíos ni que nos tenemos que volver judíos para aplicarlos. Aunque seamos de otra o no nos identifiquemos como judíos y que pertenezcamos a diferentes pueblos, eh, eso no va a impedir que nosotros seamos edificados interiormente por estos consejos. Muchas de las enseñanzas de este pueblo no las podemos aplicar porque nuestras naciones no se rigen bajo la Torah. Cada país tiene una constitución, tiene una forma de ver el derecho, eh, de integrar la sociedad. En algunos puntos sí coincidimos, porque nuestras naciones, su origen es el cristianismo, o han sido influenciadas por el cristianismo, ya sea católico o protestante, y eso pues nos acerca a Israel, a los que escribieron la Biblia. Pero otras situaciones pues no las vamos a poder practicar y tal vez ni siquiera le hallemos sentido, salvo si fuéramos judíos. Bueno, habiendo hecho esta pequeña aclaración, el tema que nos ocupa hoy es el duelo. Cómo sobrellevamos la pérdida de algún familiar, pero este tema lo introduce con el duelo acerca del templo. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío fue una pérdida muy grande, para el pueblo de Israel, los que eran espirituales, y con el paso de los años, el que se mantuvo estudiando la Torah y deseando cumplir la voluntad de Dios, vieron esto como un fracaso, como una pérdida, como algo que lamentarse hasta nuestros días. Por tanto, Eliezer Papo así introduce de esta manera, para ir desarrollando el tema del duelo, habla acerca del tema. Y nos dice así, Abelut, esa palabra que usted ve como el duelo, está escrita aquí en hebreo como Abelut. El duelo por la destrucción del templo es algo que debe ser expresado mediante las acciones y especialmente durante las 3 semanas en las cuales la ciudad de Jerusalén fue cercada hasta su destrucción. Tenemos una nota al pie de página que nos dice entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, que es una fecha que el pueblo judío siempre recuerda la destrucción del templo, hasta su destrucción. Por ello, colocamos ceniza sobre la frente en el lugar en que se ponen las filacterias y decimos las plegarias de medianoche. Esto de plegarias de medianoche, una nota al pie de página nos dice, se refiere al recitado del Tikkun Hatzot
al recitar el Tikkun Hatzot, la persona debe poner ceniza en el lugar en el que se coloca los tefilín. Empero, la acción no es lo principal, sino un gemido interno, amargo y un corazón quebrantado, como quien está de duelo por la madre o el padre. Y todo depende de los conocimientos de la persona, de su amor a Dios y de la pureza de su alma. Aquí tenemos una nota al pie de página que nos dice, quiere decir que todo dependerá de cuánto la persona estudie y conozca acerca del sagrado templo que perdimos y la falta que nos hace. En este primer párrafo podemos percibir la importancia que los maestros, en este caso Eliezer Papo, le están dando a la ausencia del templo. Y están pidiendo que se haga duelo porque hoy día no está el templo. Y este es un tema de discusión amplia de si se necesita o no un templo. Ahora que estamos leyendo el libro, continuamos con la lectura posterior a la Torá, a leer el libro de Josué, Jueces, Ruth, luego Samuel. Uno se pregunta, en aquella época, ¿qué tan importante era el templo? Tenemos un antecedente que proviene de la Torá, donde nos dice que Moshe construyó la tienda de reunión, el Mishkan, o dicho así, Ohel Moed. Ohel, tienda, Moed, de reunión, sí, de convocación, donde en tiempos específicos se van a reunir ahí. Y cuando avanzas en la lectura, al menos esta es mi percepción, no toda la gente concurría en el templo. Podemos ver en casos como Samuel, que él se trasladaba a diferentes lugares a ofrecer sacrificios a Dios. Y en esos momentos él aprovechaba la oportunidad para juzgar, porque se venía dando este fenómeno de que aparecían líderes a los cuales se les llamaba jueces. Pero el concepto fue evolucionando. Los jueces primero lucían como guerreros, como líderes que guiaban al pueblo a las batallas cuando otros pueblos los invadían, cuando existía esta lucha por la tierra. Los israelitas sostenían que Dios se las había dado por herencia, pero ahí ya había pueblos establecidos. Por tanto, la labor era desplazarlos a ellos, a esos pueblos, para que Israel poseyera la tierra. Y en momentos de debilidad, de no tener muy claro quién es Dios, surgían los jueces, que los impulsaban, los inspiraban a que ellos llevaran con éxito estas incursiones de guerra. Y a su vez, en varios casos, los propios jueces eran el tropiezo de la gente. ¿Por qué traigo este tema? Porque aquí nos están hablando del duelo acerca de la pérdida del templo. Y en aquellos tiempos, algunos jueces no, ellos construían sus propios altares, diseñaban sus propios ropajes sacerdotales e instituían su propio culto a Dios. Y eso fue algo que Moshe prohibió. Eso no estaba permitido. En algunas ocasiones vamos a encontrar que la tienda de reunión y el arca estaban en Silo o en Shiloh, pero no siempre hacían los sacrificios ahí. Entonces, son temas para reflexionar profundamente y preguntarnos qué tanto fue difundida la Torá en ese tiempo. Hay gente que cuestiona y dice, la Torá que conocemos ahora no data del tiempo de ellos, de Josué, o al menos no como la está escrita en nuestro tiempo. Habrán existido algunos puntos clave, pero no tan desarrollada como hoy la leemos. Y por tanto no tenían muchas cosas claras, porque cometían errores flagrantes o cosas que Moshe había prohibido, y ellos las hacían como si nunca las hubieran leído o no conocieran nada de ello. Entonces ver a un profeta que va a cierta ciudad y dice, no, pues vaya a ungir a David, va a ir a ofrecer sacrificios a Dios allá.
o tiene que ir a tal ciudad y va a ir con el pretexto de que va a ofrecer sacrificios. Y si eso no se puede hacer, solamente en la tienda de reunión. Y muchos jueces hacían eso. Bueno, eso solamente para contrastar la idea que tiene, o sea, la idea moderna del judaísmo, acerca del templo, de lo que ya fue edificios de piedra ya establecidos, que parece que sí se adaptaban o sí se ajustaban a la descripción de la Torá, mientras que las prácticas de los jueces no del todo encajaban con lo que escribe Moshe. Eso genera muchas preguntas. Al final de este párrafo nos dice, y todo depende de los conocimientos de la persona, de su amor a Dios y de la pureza de su alma. Aquí el Rab Eliezer Papo este, pone como, o sea, para lograr este duelo, este pesar por la pérdida del templo, que la persona conozca la historia de esto. Por eso yo traigo algunos datos para que nuestra mente lo vaya trabajando. Amor a Dios. El hecho de tener un templo para ellos significa amar a Dios. ¿Por qué? Porque en ese lugar se le sirve, en ese lugar se le expresa amor a Dios, reconocimiento a su grandeza, se le alaba, se le dan obsequios, presentes, ofrendas, regalos y la pureza de su alma. Para ir al templo, para presentarse delante de Dios, le exige a la persona purificar su alma, eh, arrepentirse de sus faltas y practicar las leyes de Dios. Entonces él ve estas tres cosas fundamentales para lograr una comprensión y práctica acerca del duelo del templo o relacionado con el templo. Espiritualmente hablando, hemos empobrecido tanto que ni siquiera sabemos que nos falta, que hemos perdido, perdón, qué nos falta, qué hemos perdido, qué ocasionamos con nuestros pecados, qué es el exilio de la presencia divina y hasta dónde llega el sufrimiento en los mundos superiores e inferiores al no tener nuestro santuario. Por esto se deben lamentar los dolientes, mas cada hombre se lamentará según su nivel. Debe imaginar que su madre está envuelta en arpillera, vestida de negro, gimiendo con amargura como una paloma. Ay de mí, ay de mí. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Tenemos dos notas al pie de página, una cuando dice debe imaginar que su madre, esto es aquí una alusión a la divinidad, como a la Shejinah, a la Ruach Elohim, al este espíritu, que, bueno, ahorita porque estoy recientemente leyendo los textos de Samuel, o lo estamos estudiando los días jueves, cuando ungían a los reyes, cuando ungieron a Saúl, dice que vino el Ruach Elohim pues, de manera fuerte sobre él y profetizó cuando lo ungieron. Cuando fue y se encontró con unos profetas, cayó la presencia de Dios sobre él. Eso es lo que estaría haciendo referencia acá. Y se debe imaginar que su madre está envuelta en arpillera. Este lenguaje de la madre es una referencia al Espíritu de Dios, como si ellos percibieran en ello el lado materno de Hashem. Y también dice lo mismo acerca de David, que cuando a él lo ungieron, a partir de ese momento su personalidad se transformó y también hace referencia a que el Espíritu de Dios vino con él con poder, con fuerza. En algunos jueces, creo que Jefté, ¿no? El que sacrificó a su hija, o que tuvo que haberlo hecho, aunque el libro no lo narra, pero da a entender que sí lo tuvo que hacer. Sobre ellos venía Ruach Elohim, la madre, el Espíritu de Dios, y los impulsaba a pelear, les daba inteligencia, y algunos hayan contradicción en ello porque dicen, ¿cómo Dios los puede estar inspirando a hacer esto? Y después el hombre se vuelve un idólatra o el hombre anda diciendo que va a ofrecer en holocausto a personas
en honor a Dios cuando él regrese de ganar la guerra. Y resulta que es su hija y en lugar de que pida perdón y se retracte y diga, no, pues fue un voto alocado, yo no debía haber hecho eso, pues esa gente inspirada por Dios también comete atrocidades. Para mí es importante que los libros registren eso, precisamente para que no nos equivoquemos. Ellos estaban conscientes de que Dios puede inspirar a alguien en un momento en específico, un momento muy necesario, pero no significa que todo, absolutamente todo lo que siga en la vida de esa persona está bajo la influencia de Dios, sino nos muestran que en ese momento actuó Dios impulsándole a algo, pero que después esa persona continúa su vida normal y él es responsable de sus actos. Y es ahí donde muchos caen en la confusión de cómo puede ser posible que este hombre, influido por Dios, y ahora está actuando mal. Lo que estamos leyendo aquí acerca del duelo es, Eliezer Papo dice, ni siquiera sabemos lo que hemos perdido. Imaginemos que esa inspiración divina que antes venía y visitaba al pueblo de Israel por causa de que había un templo, un recinto adecuado para que esa presencia venga a nosotros, ya no lo tenemos. Y seguramente debemos imaginar que la madre está envuelta en arpillera, vestida de negro, gimiendo con amargura como una paloma. Ay de mí que crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Esto está escrito en Isaías, Yeshayahu 1:2. Así, las personas deben pensar en asuntos que les provoquen reflexionar y elevar su alma con voz gimiente. Quizá tengan el mérito de ver el consuelo de Sión y la reconstrucción del templo en toda su magnificencia, pronto y en nuestros días. Amén. Podemos identificar aquí este ideal del judaísmo que muchos han deseado ver otra vez el templo de Dios y han pasado generaciones y no lo han logrado. En nuestros días se habla de que cada vez está más cerca la reconstrucción del templo. Unos dicen que hay problemas con los musulmanes porque ahí está la mezquita de la Roca, que le llaman. Otros dicen es que no es ahí, lo pueden construir a un lado y también funciona. Y hay toda una serie de malos entendidos. Pero nosotros, como dice acá, hay que reflexionar sobre esto. ¿Qué tan importante será tener un templo? ¿Qué va a pasar con la humanidad si esto se logra? ¿Sí nos impulsaría a ser más espirituales? ¿Cómo se puede entender un mundo moderno con tantos avances tecnológicos, haciendo prácticas de hace 2000 años o 4000, 3000 años, donde la gente acostumbraba a sacrificar animales a los dioses? ¿Eso es compatible con el entendimiento o la experiencia divina que nosotros tenemos? ¿Usted se imagina llevando un animal a sacrificar a Dios en ese templo? Como para pedir expiación por sus faltas o en agradecimiento por algún éxito que Dios le haya concedido. Usted lo puede pensar, verse ahí sacrificando animales. Continuamos. Gran mal se hacen las personas que se reúnen los sábados en la noche al concluir el Shabbat y en las demás noches de la semana y en especial en las noches de invierno e incrementan una alegría frívola. Comen, beben, tocan instrumentos musicales, cantan canciones de amor y canciones no judías. Pobres de ellos, su alegría será transformada en angustia en este mundo o en el mundo por venir si no se arrepienten de ello. Pues no solo que transgreden las prohibiciones de realizar encuentros frívolos, mantener conversaciones obscenas y entonar canciones románticas, respecto de lo cual nuestros sabios dijeron, el oído que escucha canciones debería ser arrancado. Sino que además el versículo dice, el hijo necio es tristeza para su padre y amargura para la que lo engendró. Este dicho de los sabios
Viene aquí en una nota al pie de página. Dice Tratado Sotá 48a. Esta frase que dice, el oído que escucha canciones debería ser arrancado. O sea, como yo lo estoy entendiendo así. El hecho de, hay una época específica, como nos dice acá en el año, 17 de Tamuz al 9 de Ab. Incluso en los grupos, o sí, grupos de cabalistas, expositores cabalistas que ustedes ven aquí en YouTube, dedican muchos videos a esto de esta época del duelo del templo, pero ellos obviamente le dan su interpretación. Para los que somos de las naciones, pues esto es ajeno, nosotros nunca fuimos formados de esta manera, no tenemos el apego que ellos deberían tener o que un judío debe tener. No obstante, aquí está mostrando el Rab que ni siquiera dentro del judaísmo se le da la importancia al duelo del templo, sino que hay gente que se pone a escuchar música alegre, que cenan, que se divierten, mientras que esos días no son para divertirse ni hacer cosas que no sean lamentarse por el templo. Aquí es donde nosotros podemos expresar una crítica, una opinión y decir, digo, porque habrá gente que diga, es que eso es muy religioso. Bueno, pues si yo quiero estar alegre, pues se fue un edificio, ¿no? Pero el rap está diciendo, no es tanto por el edificio, es por lo que perdimos. O sea, Dios se alejó de nosotros. Y si tú estudias y sabes lo que eso significa, debería de pesar, debería de doler. Con todo y eso, mucha gente dirá, sí, pero es que es muy extremo. Esto de que el oído que escucha canciones debería ser arrancado. Y además el versículo dice, el hijo necio es tristeza para su padre y amargura para la que lo engendró. Esto es un proverbio 17:25. Mishle. Seguimos. Y el santo bendito sea, dice respecto de ellos, hijos crueles, en ramas escuchan los gemidos, llanto de amargura. Rachel llora por sus hijos. Esto está en Jeremías 31:14. Nuestra matriarca Rachel llora por sus hijos, por los hijos de Israel que están en el exilio a causa de la destrucción del templo sagrado. Ramá era la ciudad o donde vivía Samuel, donde él desarrolló más su trabajo como profeta. También visitaba comunidades y allí instruía y hacía sacrificios, pero él se estableció mucho en Ramá. Y aquí están haciendo referencia a las palabras de Jeremías, que está recurriendo a Rachel, la esposa más querida de Jacob, de la que se enamoró, que en un principio fue estéril, después Dios le concedió tener como hijo a Joseph y a Benjamín. Y la están usando allá como modelo para expresar que la matriarca llora por sus hijos, pero aquí lo están enfocando como porque están perdidos, porque no entienden la vida espiritual que sus padres les heredaron o quisieron infundirles, dejarles como herencia, no lo están entendiendo. Esto es lenguaje profético. Es como una doncella ceñida con arpillera, y Dios brama y eleva su voz por su residencia. Los ángeles lloran con amargura y las huestes celestiales, los justos, los piadosos y el Mashiach lloran y se lamentan por la destrucción del templo que fue destruido por nuestros pecados. Aquí reconoce el Rab que las faltas de Israel de esa época o de esas épocas porque fue destruido 2 veces el templo es por causa de las ofensas de los judíos hacia Dios, de los israelitas. Y esto es algo que al menos a mí sí me impacta, que incluso gente de nuestros días se hacen responsables por los pecados de otra gente. O sea, nosotros diríamos, no, pues los aztecas pecaron, ¿no?
ellos eran idólatras o sacrificaban y hacían brujería y magia y vinieron los cristianos católicos y los erradicaron, ¿no? Los sometieron y se robaron todas sus riquezas, pero sirvió porque quitaron toda esa idolatría, sí, pero vino otra, trajeron otras costumbres que tampoco no son buenas. Pero nosotros en nuestra cultura no decimos, por nuestros pecados, nuestros antepasados fueron destruidos, o sea, no nos incluimos en el paquete. Y el judío sí hace eso, o sea, la gente de ahora sí dice que fue por sus pecados, porque ellos dicen, somos el mismo pueblo. Incluso yo no sé cuánto en estos dichos de decir que el templo fue destruido por nuestros pecados, haya una carga de esta interpretación sobre la reencarnación. Hay muchos que dicen, bueno, pues seguramente yo fui un judío que vivió en aquellos tiempos y ahora reencarné y estoy aquí viviendo y tratando de hacer las cosas bien, pero en épocas anteriores fallamos a Dios. Y ahora estamos acá para intentarlo otra vez, para hacerlo mejor. Porque aquí el Eliezer Papo, cuando uno lee en la introducción, es en referencia a que él es cabalista. Y de hecho, adelante, todavía no llegamos a ese tema, pero sí hay el tema de la reencarnación. ¿Sí? Debe estar en el Gilgul, en la letra Gimel, arrogancia. Me parece haberlo visto. Sí, está la reencarnación. Entonces puede ser que esa frase, Gilgul, la reencarnación es prácticamente el penúltimo tema de este tomo. La reencarnación. Bueno, para no irnos desviando para allá, vamos a continuar. El templo fue destruido por nuestros pecados. ¿Acaso al saber todo esto, nosotros podemos estar sentados cantando y regocijándonos en una fiesta? Esto no es más que maldad, crueldad y ceguera. Claramente se ve una crítica hacia su pueblo, que son judíos, no por eso dice, es que esos no son judíos, no, sí los reconoce como parte de su pueblo, pero es gente que no entiende lo que pasó. Y en días de estar de duelo por el templo y añorar lo que perdió, primero ellos, y algunos dirán pues también la humanidad, están divirtiéndose, están haciendo fiesta. Es por eso que el hombre temeroso de Dios se debe cuidar de no asistir a este tipo de fiestas y encuentros, sino solo a fiestas y reuniones de mitzvah, de preceptos, y así tendrá el mérito de alegrarse con su Creador. Dentro del precepto de duelo está la obligación de que al morir un pariente, y ya está enfocado a las personas, al morir un pariente por el cual debemos enlutarnos, cumplamos con todas las leyes pertinentes que fijan los sabios y están reglamentadas en el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch es uno de los códigos legales de Halajá más importantes de los últimos siglos. Fue escrito por Rabbi Yosef Karo, 1488 al 1575, quien es conocido también como Bet Yosef a causa de su comentario al libro Arbat Turim, que lleva ese nombre. Muchas personas ignorantes no cumplen estas leyes debido a que son desconocidas para ellas. Y así, estando de duelo, estudian palabras de Torah, calzan zapatos de cuero y apartan su mente del pesar. Mas deben saber que en tiempos de aflicción, el atributo de justicia recae más sobre sus cabezas y deben cuidarse más en cumplir meticulosamente cada ley y aceptar el decreto divino. Los dolientes deben llorar durante 3 días y por 7 días deben alabar las buenas cualidades y acciones del difunto. Además, ellos deben estudiar las leyes correspondientes al duelo y otras cosas tristes para no apartar de su mente el dolor y cumplir con las palabras de los sabios, evitar sufrir más desgracia.
perdón, y cumplir con las palabras de los sabios evita sufrir más desgracias. Bueno, con estos párrafos vamos poco a poco conociendo cómo es que los judíos tienen esta mentalidad de si una persona fallece, yo debo llorar 3 días. Y 7 días más debo estar triste, debo estar acongojado y recordar las cosas buenas que caracterizaban a esa persona. Es muy difícil que alguien sea absolutamente malo en todo lo que hace. También debe haber algo bueno en ellos. Yo a veces pienso de las personas que más es el estereotipo del delincuente, del malvado, del sicario, del narcotraficante, asesinos, secuestradores, violadores, todo eso. Hay momentos en que uno trata de imaginar qué cosa buena habrá en esa persona, en medio de toda su maldad, qué cosas buenas habrá hecho en su vida, o hará tal vez para sus hijos, si los tiene, o para su padre y madre, o para algún pobre que tal vez vea bien el camino y se conmueva su corazón y haga algo bueno. Como muchos dicen, aquí en México, que hay lugares donde pues, los narcotraficantes siembran la droga, pero a esas comunidades ellos las benefician. Les ponen internet, arreglan las escuelas, ponen hospitales, los centros de salud, los equipan. Y es donde la gente dice, el narcotráfico no es malo, porque estos señores nos dan trabajo, nosotros sembramos la droga y aparte ellos hacen las fiestas del pueblo, construyen iglesias, equipan a los hospitales, arreglan la escuela de nuestros hijos, ya pusieron el internet. Entonces, a mucha gente le es difícil distinguir si esa práctica es mala porque a ellos les está trayendo cosas buenas. Son cosas que surgen cuando uno lee estas cosas. Y aunque nosotros no somos judíos, a mí me ha pasado que cuando vas a un velorio, la gente se acostumbra a decir, es que era tan buena persona. Tal vez cuando estaba vivo se peleaban, se enojaban, hacían chismes contra ese hombre o mujer, pero ya cuando fallece dice, yo me acuerdo el día que no tenía dinero y él me ayudó. Él me prestó y ya después ni le pagué, él ni se acordó y me perdonó la deuda. Me acuerdo el día que estaba caminando por la calle y él pasó en su automóvil y me subió y yo dije, gracias Dios, ¿no? Lo enviaste. Y ahora ya falleció. Y ahí está la gente recordando las cosas buenas que hace, que llegó a hacer esa persona. Bueno, según esta costumbre judía, eso se debe hacer. Por ello, quien está de duelo deberá buscar libros acerca de las leyes de duelo y si no entiende hebreo, buscará alguno en la lengua que entienda, como alguna traducción del Shulchan Aruch o Meam lo es en la Parashat Vayehi. Entonces, en este pequeño párrafo, incluso podemos identificar que había judíos que no sabían hebreo, pero tenían que ponerse a estudiar las leyes del duelo. Este es el objetivo del hombre, inquietarse para saber lo que debe hacer, consultando a los sabios o estudiando libros. Así, no violará la voluntad de su creador y en mérito a ello, la alegría vendrá a su hogar. Es lo que estamos haciendo nosotros. El objetivo del hombre es inquietarse para saber lo que debe saber. Y por eso estoy leyendo con ustedes este libro. Porque primero yo estoy indagando, aprendiendo de otros que eran expertos en la Torá, que desde niños, desde pequeños, fueron instruidos en ella, que la vivieron a su manera, en sus condiciones, y pienso que algo puedo aprender de ellos. Y dice aquí, consultando a los sabios o estudiando libros. Así no violará la voluntad de su creador y en mérito a ello la alegría vendrá a su hogar.
Corresponde mostrar duelo por el padre y la madre durante 12 meses. Fíjense, eso no dice la Torá, pero son las costumbres judías. Esto implica no acudir a ninguna fiesta o banquete, ni efectuar visitas en Shabbat y días festivos, ni pasear. De esta manera, la persona incrementará el tiempo de estudio para la elevación del alma de sus padres. Además, la persona siempre debe pensar, quizá ellos estén sufriendo allí arriba. Entonces, ¿cómo podré yo estar tranquilo? No deberá pensar que gano con enlutarme por ellos. ¿Acaso con eso haré que vuelvan? Pues ya escribió al respecto Nachmanides, el Ramban. No hay que confundirlo con el Rambam, que es Moshe ben Maimón, aquí es Nachmanides, en su libro Torat Ha'adam. Dijo Moshe a Yehoshua, Yehoshua, vístete de negro y cuida el honor de este pobre, perdón, de esta pobre. Esta pobre se refiere al alma. De aquí se entiende que el guardar luto por la separación del alma del cuerpo constituye una honra para el alma del difunto. Obviamente aquí Nachmanides está haciendo una suposición en algún consejo que le dio Moshe a Yehoshua, a Josué. No nos da más del contexto, tendríamos que leer ese libro o el lugar donde está citando Nachmanides 14. No dice de qué libro. De aquí se entiende que el guardar luto por la separación del alma del cuerpo constituye una honra para el alma del difunto. De todos modos, la persona debe cuidarse de no hacer como en aquellos lugares donde visten ropas de días de semana en Shabbat. Y según el dictado del Arizal, ni siquiera se le hará así en Shabbat, que cae en los 7 días de luto. Que el justo se dirija por el camino de la santidad, pues todas sus sendas son justicia y sus palabras vitalidad. Aquí vamos a regresar un poco. Aquí ya termina el tema del duelo. Es lo que considero que era suficiente, pero regresamos unas líneas atrás. Si la persona debe pensar, quizá ellos estén sufriendo allá arriba. Entonces, ¿cómo podré yo estar tranquilo? No deberá pensar qué gano con enlutarme por ellos. ¿Acaso con esto haré que vuelvan? Pues ya escribió allí al respecto Nachman. Para nosotros es todo un misterio este asunto de la muerte. Aquí nos hacen pensar que ellos están en un lugar y que yo no sé, no puedo saber si están sufriendo. Pero si fuera el caso, a mí me corresponde no estarme divirtiendo durante un año y mejor ponerme a estudiar la Torá, porque según, al menos es lo que yo estoy entendiendo en estas líneas, ustedes me corregirán si conocen mejor de estos temas o si los han escuchado explicados por alguien. A mí me hace entender esta lectura, que uno como hijo, si se comporta bien, si hace méritos, ¿no? Si su conducta es íntegra delante de Dios mientras tú estás de duelo, le puede dar méritos a tus padres para que les ayuden en el estado de la muerte. Si están sufriendo, tal vez por algún pecado que hayan cometido, esos pecados puedan ser aliviados, ya que en el mundo de los vivos hay uno de sus hijos que está haciendo las cosas bien para Dios. O sea, me parece que esa es la lógica. Si yo soy una buena persona, el mérito es para mis padres. Si yo soy un estudiante de la Torah eh, limpio, genuino, que se esfuerza, los primeros beneficiados son mis padres porque ellos me engendraron y trajeron al mundo una persona buena, una persona que sirve a Dios. Y si ellos, pues como todo ser humano, fallamos,
el hecho de haber engendrado hijos para bien les puede ayudar a disculpar algunas faltas por las cuales ellos deberían ser castigados. A final de cuentas son creencias, como también en el catolicismo inventaron o plantearon, establecieron prácticas como estas del purgatorio, donde la gente no se puede ir a la iglesia y hacer una misa en honor a sus padres o a sus difuntos y según los pueden sacar del purgatorio. Eso es lo que yo he escuchado. No me he puesto a estudiar catolicismo para ver exactamente cómo funciona eso, porque también, pues no es mi objetivo. Y como dijera Moshe, o dice en la Torah, que los que la estudian, bueno, en ese momento se dirigía a Israel, que no se dedicaran a indagar en los cultos de otros pueblos, que nos concentráramos más en estudiar los preceptos y que no estuviéramos indagando cómo los otros pueblos adoraban a sus dioses y qué cosas creían. Entonces, alguien que estudia como yo, sí tiene cierta obligación para saberlo, pero será en otro momento, porque yo ahorita estoy tratando de estudiar más la Torá y los profetas, y ya después, cuando yo me sienta un poco más, bueno, que he estudiado más, pues ya voy a ir a explorar lo demás, los demás temas, creencias, pues para tener mejores capacidad de comparación. Tal vez no me edifique, pero es bueno saberlo. Por el momento no lo he investigado a profundidad. Pero acá estamos tocando el tema y revisando que sí, en otras regiones, en otras sociedades, también existe esta idea de que se puede ayudar a los muertos a aliviar sus penas, sus sufrimientos. Incluso se cree que en el otro mundo, cuando uno muere, puede llegar a sufrir, que los vivos pueden afectar esa situación. Entonces yo nada más lo dejo ahí. Recientemente, fíjense, y un hermano me decía que si podía grabar el tema de Samuel, cuando Saúl va y lo llama a través de una invocadora de espíritus, una, eh, creo que es Obot, es que hay dos palabras, una practicante del Ob, creo que decía Balat Obot, algo así, una dueña de esa arte de encantamientos que implica llamar a los muertos. Y acá dice, además la persona debe pensar, quizá estén sufriendo allí arriba. Y la Torah, bueno, no es la Torah, el libro de Samuel, cuando llaman a su espíritu, dice que, y ella dice, veo a Elohim que suben desde la tierra. Y le describe, haz que hay uno que viene con un manto. Y Saúl dice, es Samuel. Existe esta contradicción de que la gente dice, cuando alguien se muere, se va al cielo. Aquí dice, se fueron allá arriba. De historias como la escrita en el libro de Samuel dice que vienen de abajo. Como sea, esas personas están descansando y son interpretaciones. Yo no me fijo tanto en esos detalles. Yo digo que a final de cuentas nos transmiten lo que creían esas personas. Pero ¿quién puede presumir que sabe las cosas de la manera absoluta? Unos dicen que nos vamos para arriba y otros dicen que nos vamos para abajo. Para mí tiene más lógica que nos vamos para abajo. Y para abajo no es necesariamente irse al infierno, ¿no? Sino porque a ti te sepultan en la tierra. Y pues era más lógico pensar que las almas se quedaban ahí abajo. ¿Haciendo qué? No sabemos. Le decía a Samuel que por qué lo molestaba, por qué interrumpía donde él estaba. Y después le dice, cuando
le recuerda la profecía, las palabras y lo regaña. He aquí que hoy tú estarás conmigo, hoy tú vas a morir y vendrás aquí conmigo. Surge esta pregunta. A ver, la gente dice que los buenos se van al cielo y los malos se van para abajo. Y ahí parece que Samuel no conoce esa doctrina o esa creencia, sino que él dice que se va a morir Saúl junto con sus hijos y que van a ir a donde él está. Se van a ir al mismo lugar. Y suponemos que, o parece ser que Samuel era una persona buena, que sirvió a Dios. No que nunca cometió errores, pero cuando él se despidió, nadie le reclamó nada. Él dijo, a ver, esta es la oportunidad, ya estoy viejo, voy a morir, díganme si he hecho algo mal, si le he agraviado a alguien, si le he robado su burro, qué cosa fraudulenta he hecho en mi servicio como profeta para que ustedes me la recriminen ahora. Y todos le dijeron que no, que era una persona pues recta, nada, no encontró ninguna acusación de nadie. Pues eso, dentro de lo que cabe, es una persona buena. Y Saúl, que fue malo, que se rebeló contra Dios, que quería matar a David, que hizo muchas cosas negativas, se va a ir al mismo lugar que Samuel. Él le dijo, ¿te vas a venir conmigo o vamos a estar en el mismo lugar? Entonces, ¿a dónde se van los muertos? Todos se van al mismo lugar o, como cree mucha gente, unos se van para arriba, otros para abajo. Aquí mismo está diciendo, quizá estén sufriendo allá arriba. Y yo como sé que se van para arriba. Yo veo cómo se elevan las almas cuando alguien fallece. Fíjense, ahorita que estoy trabajando en un hospital, en el área de urgencias, muchos pacientes llegan al área de choque. Yo soy de limpieza. Y me toca que al momento de yo estar pues ahí limpiando, un paciente cae en paro. Tienen que venir los doctores rápidamente a tratar de reanimarlo y a veces no se puede. Y en ese momento fallece la persona. Yo nunca he visto que se suba el espíritu o que se vaya para abajo. Y yo creo que nadie lo ha visto, salvo alguien que diga que sí tiene facultades y poderes sobrenaturales. Bueno, pero es esa persona. Pero la mayoría de los humanos no sabemos. Y eso me pasa casi todos los días. Muchos días me ha pasado que estoy ahí cuando la gente fallece y yo no veo que se vayan para arriba o para abajo. Bueno, aquí terminamos el tema del duelo. Espero que esta lectura nos haya proporcionado un crecimiento, que esta información que escuchamos, la forma en cómo la explica Eliezer Papo, nos permita primero conocer cómo los judíos perciben este tema del duelo. Y esto es una síntesis. Como nos dice, hay muchas leyes del duelo que ellos aplican cuando fallecen sus familiares. El objetivo aquí es que quien lee estos libros vaya teniendo nociones de lo que es el judaísmo. Esto está dirigido a judíos, no a gente como nosotros, porque él mismo está explicando que hay judíos que ni hebreos saben leer, que había en su época y seguramente en nuestros días lo mismo. Como todo, hay gente en su sociedad que es religiosa, que se ocupa de la espiritualidad y hay otros que no, nada más dicen, gracias a Dios, pero no saben más, ni piensan más, ni ocupan su mente en Dios, más que a veces en un agradecimiento o en pedirle a Dios cosas, pero que estén desarrollando su conocimiento acerca de Dios, no lo están haciendo. Entonces, espero que haya sido de utilidad el duelo. Es el tema número 7 de este libro, Pele Yoetz. Y en unos momentos más continuamos con la fe. Otro tema importante dentro del judaísmo es la palabra emuná. Y vamos a ver cuánto contrasta con la percepción que nuestras sociedades latinoamericanas, influidas por el cristianismo, nos han enseñado qué es la fe, cuántos puntos de coincidencia vamos a observar y cuántos vamos a ver que no se parece. Al menos
desde el punto de vista de Eliezer Papo, el Pele Yoetz. Gracias por su atención, amigos. Hashem los cuide y los bendiga. Hasta pronto.